¿Qué carajos son? Los Freedom Fighters. Los Freedom Fighters son una serie de equipos conformados por movianos esparcidos por todo el planeta. Estos se crearon a raíz de los intentos del Dr. Igor Robotnik por conquistar Mobius y convertir a cada ser viviente en una máquina. Durante la historia del cómic, los Freedom Fighters han luchado para frenar la expansión de su imperio, al enfrentar a las distintas divisiones de su ejército en cada uno de los continentes del planeta, contando con varios grupos que van desde simples activistas en contra del expansionismo del Robotnik a auténticos criminales de guerra. Así es, gente, furros, médicos. En este video vamos a repasar cada uno de los grupos de Freedom Fighters que existen en el universo Archie, sus integrantes, hazañas, curiosidades y enemigos a los que se han enfrentado durante el transcurso de la historia. Freedom Fighters originales. Cronológicamente, este fue el primer equipo de Freedom Fighters, conformados por Tigh Stripe, Spot Long, Sir Peckers, Private Trey y Bullbones. Estos fueron los encargados de comandar la evacuación de Mobotrópolis durante el primer ataque de Robotnik, además que fue su idea enviar a los civiles a Knothole en el interior del Gran Bosque. Entre sus hazañas se encuentran el ser derrotados por Robotnik. Resulta que él convenció a la serpiente para traicionar a sus compañeros y esta aceptó sin pensarlo porque es una serpiente y en su naturaleza está el ser una traidora. ¿What? Aunque la alianza no le duró mucho y terminó siendo robotizada junto a sus antiguos compañeros para después ser lanzados a la zona del silencio. No hay ninguna información de lo que les ocurrió después de eso, pero muy probablemente quedaron flotando eternamente en el mejor de los casos o fueron convertidos en esbirros de Ixis Naugus. En ambos casos muy probablemente la palmaron después de que Face transformara la zona del silencio en la Special Zone con las Esmeraldas del Caos. En todo caso, su hazaña más importante fue inspirar a la siguiente generación de Freedom Fighters. Los Chaotix, los detectives favoritos de todos. Bueno, no realmente, pero ya vamos a eso. Conformados por Knuckles, Vector, Jujitsu, Espio, Charmy, Saffron, Mighty, Rai y, según la enciclopedia, Heavy y Bomb. Spoiler, es mentira. Literalmente trabajaron juntos como una historia nomás y después se separaron. Similar al caso de los Freedom Fighters protagonistas, los Chaotix tienen un historial muy largo. Y eso no tiene nada de raro tomando en cuenta que Knuckles es el protagonista de su propia historia. Estos se conocieron por primera vez en el especial de Knuckles Chaotix y desde ese momento participaron en todos los conflictos desatados en Angel Island, luchando contra los Dingos, la Legión Oscura, Eggman, Mogul, Finitebu, sus Freedom Fighters, o sea, repartían parejo. Gran parte de su historia está entrelazada con todo el tema de los Echidnas y el papel de Knuckles como guardián de Angel Island. Adicionalmente, solían trabajar junto a los Freedom Fighters de Knothole en los conflictos más importantes, funcionando algo así como equipos hermanos. Sin duda, uno de los momentos más tensos para el grupo fue cuando se encontraron con Jujitsu y su proceso para integrarse en el equipo, siendo ella una desertora de la Legión Oscura, los antagonistas de la historia de Knuckles. También tenemos la traición entre muchas comillas por parte de Espio, pues este abandonó a sus compañeros durante el arco del dominio de hierro al ser convocado por su clan ninja, el cual estaba apoyando a la reina de hierro en la conquista de Mobotrópolis. Si pudiera resumir a los Chaotix en una palabra sería lealtad, porque a pesar de sus diferencias, peleas y todos esos bajones por los que tienen que pasar, siempre están ahí el uno para el otro. Tanta confianza tiene Knuckles en ellos que de cierta forma comparte su puesto como guardián, tomando turnos para proteger la Esmeralda Maestra mientras el resto del equipo está en otro lugar. Da igual si Knuckles se convierte en un dios, si tienen que viajar por el mundo para ayudar a Mighty y a Rai a encontrar a un familiar perdido, o si tienen que luchar contra auténticos demonios. Cada uno de ellos está dispuesto a hacer lo que haga falta para proteger su mundo, su isla y su familia. Sin duda alguna, la diferencia más clara que tiene esta versión de los Chaotix con respecto a sus contrapartes de otros medios es que estos no son detectives. De hecho, en cierto momento, cuando Shadow viaja al universo de Sonic X, ella y Sonic tienen una conversación justamente relacionada con esto. Los cómics de Archie son el único medio de la franquicia en el que se ha indagado el funcionamiento de la energía del caos. Curiosamente, el personaje que nos explica esto es Rai, ya que él cuenta que Knuckles le contó que cada ser viviente tiene una conexión con la energía del caos, y dependiendo de qué tan sensible seas a esta, la puedes manipular de muchas formas, bastante similar al funcionamiento de la fuerza en Star Wars. Hablando de Rai, por alguna razón es tartamudo. No tengo la menor idea de por qué, pero tengo que decir que es un detalle que le añade bastante personalidad al pibe. Existe la idea errónea de que Knuckles y su novia Jujitsu son primos. Esto debido a que ambos tienen un ancestro en común que vivió hace como 20 generaciones atrás. Honestamente esto es absurdo. Es como que yo comienzo a salir con una doña que no conozco de mi pueblo y que luego nos demos cuenta que ambos somos descendientes de un tipo que vivió hace 300 años. O sea, no somos familia.
En el cómic pudimos ver un poco de cómo es el mundo ninja, descubriendo que existen al menos 4 clanes que controlan el continente de Eurasia. Estos clanes serían el clan Yakyu, Gossamer, Raiju y Shinobi, siendo este último el clan de Espio, el cual es liderado por su madre. Tanto Charmy como Saffron solían vivir en una colmena, pero lamentablemente Eggman la fumigó. La superfuerza de Mighty es su cualidad más característica, pero es aquí donde descubrimos que esta le fue otorgada por Mammoth Mogul cuando era tan solo un niño. Al igual que en los juegos, el nombre de Knuckles tiene una relación directa con el clan Knuckles, aunque aquí la cosa es un poco diferente. El clan Knuckles solía ser el brazo conquistador de la sociedad de Echidna. Estos eran los encargados de llegar a los lugares donde querían colonizar y traer consigo la civilización. Sí, es el equivalente de llamar a tus hijos Cristóbal Colón y Hernán Cortés. Vector no siempre vivió en Angel Island. De hecho, él es originario de un continente llamado Down Under, lo que actualmente conocemos como Australia y Oceanía. Él creció en un orfanato junto a otros movianos sin padres, y luego de unos años comenzaron a tener peleas entre ellos, lo que eventualmente provocaría que Vector se fuera por su cuenta para iniciar una nueva vida en Angel Island, dejando atrás a los que en el futuro se convertirían en un nuevo equipo de Freedom Fighters. Luego del reboot volveríamos a ver a los Chaotix. En esta nueva continuidad, todos los eventos de los juegos ocurrieron pero con ligeros cambios. Eso significa que estos Chaotix, Vector, Espio y Charmy estuvieron presentes durante la pelea contra Metal Overlord, y muy posiblemente los otros Freedom Fighters estaban ahí. Lo mismo con la invasión de los Black Arms en el juego de Shadow. Luego de un tiempo, estos serían contratados por Sally para encontrar las esmeraldas del caos y restaurar el planeta. En su búsqueda se toparían con Knuckles, que los ayudaría usando su radar de esmeraldas, y también a Chip. Luego Knuckles y Espio participarían en un torneo organizado por Bressy, ya que el premio era otra esmeralda. Probablemente lo más curioso de esta versión de los Chaotix es que la última historia de Sonic producida por Archie fue una sobre ellos. Simplemente están investigando la desaparición de una princesa y conociendo una tripulación pirata. Pero he de decir que el hecho de que la última historia de la saga sea una aventura random de los Chaotix me genera un sentimiento, diría que bonito. Como curiosidad extra, aquí el que le da el nombre a Chip no es Sonic, sino Charmy. Freedom Fighters de Down Under, los amigos de la infancia de Vector, conformados por Walt Wallaby, Barbie Koala, ¡Excelente argumento! Wombats 2, Guru Emu, Bill Platypus y por un breve periodo de tiempo Trash de Tasmanian Devil. Estos aparecieron por primera vez en la miniserie de Tales y, como el nombre indica, son los encargados de proteger el continente de Down Under de los ataques de Robotnik, principalmente de un Badnik llamado Crockbot, que en múltiples ocasiones, acompañado de dingos robóticos, intentó tomar el control de la zona. Sus participaciones fueron detener a Crockbot cuando este intentó controlar mentalmente a la familia de Bill, rescatar a Bonnie y Antoine cuando fueron secuestrados, de nuevo por Crockbot, cuando derrotaron a este bicho ancestral, y probablemente la más memorable, cuando ayudaron a los Chaotix a desencadenar Angel Island. Para esta época pasó algo bastante raro, y es que después de ser controlados mentalmente por Crockbot, parece que a la familia de Bill le gustó eso de ser malos, buscando así formar parte del ejército de Eggman, además que empujaron a Bill a convertirse en su líder. Esto sería más o menos bueno, porque esto le otorgaría una posición de ventaja en la que podría evitar que sus panas hicieran más daño de la cuenta, pero con la desventaja de convertirse en un esclavo de Eggman. En esta historia, el grupito ayudaría a los Chaotix a descubrir por qué la isla estaba encadenada a Down Under, y es que resulta que el Dr. Finitebus había llegado a un acuerdo con Eggman. Este tendría libertad para investigar la Esmeralda Maestra a cambio de compartir parte de su investigación y algunos de sus Warp Rings. Los pibes de Down Under apoyaron a los Chaotix a contener al ejército de ornitorrincos mientras Knuckles se enfrentaba a su archienemigo. Desde el segundo 1 pudimos ver que no estaban muy felices de ver a Vector, mostrando que entre ellos aún hay temas que no se han resuelto. Trash, el demonio de Tasmania, es racista. Y es que resulta que algunos años en el pasado, los Echidnas utilizaron algunas especies menos evolucionadas como sujetos de prueba en sus experimentos. Para su mala suerte, el clan de los demonios de Tasmania sería uno de esos. Estos terminarían convirtiéndose en mutantes con superpoderes, como en el caso de Trash, o en estos bichos llamados Devil Dogs, unas versiones involucionadas de los antiguos miembros de esta raza, que serían comúnmente usadas como arma debido a su naturaleza violenta. Con el paso de los años, la población de Devil Dogs reemplazaría a los pocos demonios que aún conservaban su inteligencia, llevándolos lentamente a la extinción. Por estas cosas, Trash odia tanto a los Echidnas, y cada vez que ve a uno no puede evitar soltar algún comentario bien funable. ¡Te odio!
Durante algún tiempo, Wombats 2 abandonó el equipo de forma temporal para formar parte del servicio secreto del Rey Acorn, Rebel Underground y el servicio secreto. El primero estaba conformado por los remanentes de la milicia del reino Acorn. Este fue fundado por el papá de Antoine y cuando este fue robotizado le dio el relevo a Joffrey. Estos ayudaron a los protagonistas un par de veces, también los putearon otro par de veces y su última participación fue en Sonic Super Special 2, en la reconquista de Robotrópolis. Luego de la derrota de Robotnik Prime, Joffrey fundaría un nuevo equipo centrado en ser la mano derecha del Rey Max, conformado por Joffrey, Hershey, Heavy, Bomb, Valdez, otro miembro del clan Shinobi, y Wombats 2. Estos como tal no son Freedom Fighters, ya que a pesar de que, al igual que los demás equipos, están en contra de Eggman, todo lo que hacen es básicamente hacerle favores al rey. Lo más destacable que llegaron a lograr fue localizar al hermano de Sally, Elias Acorn. Además de Joffrey y el papá de Antoine, había otro personaje que fue miembro del anterior servicio secreto, el director Harvey Hu, quien se negaría a trabajar con el zorrillo por obvias razones, y que años después se convertiría en el líder de los Secret Freedom Fighters. Freedom Fighters de Mercia y Woodland Kingsmen. El reino de Mercia es un lugar bastante peculiar debido a su estética medieval que difiere bastante del resto de lugares que están bastante más avanzados tecnológicamente. Los integrantes de este equipo de Freedom Fighters son el Rey Rob, su esposa Mary Ann, el fraile Buck, Alan Qualley y Match the Rat. Adicionalmente se unirían Thorn the Love y Bo Sparrow. La mayoría de estos personajes solían estar robotizados hasta que Rob, con la ayuda de Sonic, Knuckles y Mary Ann, derrotaron al papá de Antoine y consiguieron liberarlos. Al igual que absolutamente todos los equipos de esta lista, participaron en la pelea contra los Zorda, y en su última aparición los vimos enfrentarse a la división de la Legión Oscura liderada por Mordred Hood. En esta historia los Chaotix estaban rastreando a Mighty y Rai en este lugar, y se toparon con que Eggman ya estaba haciendo de las suyas. Afortunadamente el Rey Rob no permitirá que... ¿Y Rob? ¿Y su esposa? ¿Qué pasó acá? Bueno, por estas épocas ya estaba ocurriendo todo el desmadre legal y Rob, su esposa e hijo eran personajes que ya no se podían usar, así que optaron por rellenar sus lugares con estos dos personajes nuevos. Dentro de la historia, Hood intentó atacar a la familia de Rob y este, en un intento de ponerlos a salvo, se ocultó con ellos, dejando a cargo del equipo a Bo Sparrow. En términos de ser un equipo, pues... no lo son. El único lugar en el que los vimos juntos fue en la enciclopedia, y hay que dar por hecho que estuvieron juntos en el ataque de los Zorda, pero fuera de cámara. Al único que realmente vimos hacer cosas fue a Rob, como cuando se reencontró con Amy o cuando se invitó solo a Moebius. La única muestra de compañerismo que pudimos ver fue en esta historia, porque después se vino la Genesis Way. Todos estos personajes, salvo Thorn y Bo, son referencias a personajes de Robin Hood. El padre de Rob, el antiguo rey de Mercia, encarceló a los padres de Mighty porque estos eran ladrones y lo exilió a él pensando que su superfuerza sería un peligro para el reino. Con lo que no contaba es que años después Robotnik vendría a ponerle fin a su reinado. Hasta donde se sabe, Rob no tiene más familia además de su prima Amy. Sin embargo, Scourge menciona que el anti-Rob de Moebius fue asesinado por su hermano, dando a entender que las contrapartes de Moebius pueden tener una cantidad distinta de familiares con respecto a sus versiones Prime. La esposa de Rob, Mary Ann, pertenece a uno de los tantos grupos de Kidnas esparcidos por Moebius, específicamente unos que llevaban varias décadas vagando por aquí y por allá en busca de la tierra natal de su especie, una isla llamada Albion. Afortunadamente pudieron encontrarla y a ella le vino de perlas, principalmente porque está junto al reino de Mercia. Parece ser que este equipo sobrevivió al reboot y pasaron a llamarse Woodland Kingsmen. Sin embargo, y a pesar de que sí son parte de este nuevo mundo, no hay ninguna aparición de ellos durante el resto del cómic más allá de una mención en este globo de texto. Gorilla Army. En su primera aparición, estos secuestraron a Rotor para que les construyera armas para luchar contra Robotnik, con la mala suerte de que ese mismo día él los atacaría. Al final, con la ayuda de los Freedom Fighters, lograrían deshacerse de él para pasar el resto de sus días protegiendo su amada jungla. El sargento Simian es originario de este grupo, y durante su flashback pudimos ver que al principio era un pueblo pacífico que se negaba a usar la violencia en contra de Robotnik. No sería hasta que el super macaco les muestre que la violencia sí es la respuesta que optarían por volverse más hostiles. Ellos pensaban que él había muerto luchando como un héroe, pero la realidad es que fue rescatado por el contratador de pibes, que efectivamente lo contrató. Luego de un tiempo fuera de la jungla, Simon decidió regresar a su antiguo hogar. Su familia, al verlo, reconoció que él siempre tuvo la razón y le pidieron que se convirtiera en su líder, pero luego de que estos lo habían rechazado al inicio, Simon decidió abandonarlos para seguir siendo un mercenario de Mammoth Mogul.
40 Phantom Freedom Fighters. Freedom Fighters del agua. Sus miembros son Rai, pero no Rai, sino el otro Rai, Battlenose, PB Jellyfish, Bivalve y una ballena. Este es probablemente el equipo más raro, ya que está conformado por peces, pero no como los del reboot que tienen brazos y piernas, no. Son peces. Digamos que ellos nunca salieron de lo que son las tiras cómicas de la vieja escuela para pasar a hacer algo más serio. Ellos ayudaron a Tails en su miniserie, derrotaron a un robot pulpo, derrotaron a Capone, pero sin duda lo más curioso de este equipo no es precisamente su participación en la historia, sino algo que pasó con Bivalve. Sí, la almeja. Este personaje aparece en varios cómics random en forma de easter egg. Los que hayan visto Hora de Aventura sabrán que hay un caracol que aparece escondido en muchos capítulos de la serie. Pues es algo similar. High Flying Freedom Fighters. En teoría, este fue un equipo conformado por pájaros y liderado por Carl Condor. Y digo en teoría porque nunca aparecen en el cómic, ni en la enciclopedia, ni en ningún lado. Aparentemente el grupo fue destruido luego de que todos sus miembros fueron robotizados. Su única mención fue en la miniserie de Sonic Quest y después de eso no se vuelve a mencionar. La red espía de Robotrópolis. Este fue un grupo de movianos que se infiltraron en Robotrópolis y desde ahí daban mensajes crípticos con información sobre los planes de Robotnik a los demás Freedom Fighters. Este estaba conformado por el tío Chuck, Sleuth Dog, Kick Salad, Fly Freddy, un zorro y un conejo cuyos nombres no salen. Ayudaron un par de veces, pero eventualmente Robotnik convencería a Dog para traicionar a sus compañeros, quienes serían robotizados. Dog sería derrotado por la chaviza y llevado al Gulag, donde conocería a sus nuevos amigos. Según la wiki, los nombres de estos personajes están basados en gente del mundo de la música, más específicamente Snoop Dogg, Sir Mix-a-Lot y Fab Five Freddy. Arctic Freedom Fighters, los verdaderos Team Frío. Los Arctic Freedom Fighters son los encargados de proteger la tundra del norte. Están conformados por Guntiver, Augustus, Erma, Flip y Cealia. A estos los conocimos por primera vez cuando el Robotnik en su infinito IQ creó una máquina para hacer frío y que caiga nieve. La verdad, hoy en día no me vendría mal una de esas. Los pibes árticos ayudaron a los protas a derrotarlo, acabando con la única esperanza de detener el calentamiento global. Los pudimos ver nuevamente cuando Rotor fue a rescatar a su familia, la cual estaba siendo controlada mentalmente, y a pesar de que aplicaron la del caballo de Troya, no pudieron hacer mucho por ellos. Ayudaron a Rotor a rescatar a su familia, quien estaba siendo controlada mentalmente otra vez, solo que esta vez sí sería la definitiva. Este equipo tiene como enemigos directos a la división de la Legión Oscura, comandada por Aklut de Orca. Y la última vez que los veríamos sería curiosamente en el último tramo del cómic antes del reboot, donde estaban ayudando al Team Fighters y a Silver a capturar a Mechazali mientras luchaban contra el ejército de orcas. Al principio, estos no eran más que unos activistas en contra de Robotnik, pero luego de conocer a los Freedom Fighters comenzaron una discusión entre si debían mantenerse al margen de la guerra o tomar parte en la lucha por la libertad. Al final, el tiempo y la rápida expansión del Imperio Eggman los obligó a tomar la decisión de sumarse a los equipos de Freedom Fighters. Erma tiene una habilidad con la que se puede volver invisible como Espio. Cuando vi esto por primera vez me quedé bastante patidifuso sin saber qué estaba pasando. Y es que resulta que los armiños pueden cambiar el color de su pelaje dependiendo de la estación del año. Así que supongo que esta habilidad únicamente la puede utilizar en lugares con nieve. Freedom Fighters del Reino Dragón y los Shijin Warriors. El Reino Dragón es un conjunto de pueblos y clanes ubicados en el continente de Eurasia, lo que hoy en día es Asia. Justo antes del arco del dominio de hierro, Monkey Khan llegó para advertir a todos del inminente ataque de la Reina de Hierro, y que debían contactar con los clanes ninja que estaban bajo su control para convencerlos de que no debían apoyarla. Sally da por hecho de que existe un grupo de Freedom Fighters en el Reino Dragón, y que deberían pedirles ayuda, pero Khan le dice que no lo hay. El detalle es que lo dice como si hubiera habido alguno que por alguna razón desapareció. En todo caso, en la era pre-Génesis no hay un equipo de Freedom Fighters en el continente asiático. Sin embargo, la cosa cambia después del reboot. Aquí tenemos a las Shijin Warriors, que son Jan the Tiger, Bunker the Tortoise, Cinder the Peasant y el rediseño de Dulcie. Ellas ayudaron a Sonic, Sally, Tuan, Big y Cream a derrotar al Dark Gaia Phoenix y a la división de la Egg Army liderada por Conquering Storm. Su misión principal es proteger al Phoenix, pues es el guardián del templo en el que viven, y cada uno de los miembros del equipo representa uno de los 4 símbolos de la mitología china, siendo el nombre del conjunto de estos Shijin.
Freedom Fighters sustitutos. Este equipo se encargaba de reemplazar a los Freedom Fighters cuando los de veras estaban incapacitados o ausentes. Sus integrantes eran Larry Lynx, Cyril Eagle, Penelope Platypus, Hamlin Pig, Dylan Porcupine y Arlo Armadillo. En general todo lo que hicieron fue eso, estar ahí en caso de que los demás necesitasen algún tipo de apoyo. Más adelante en el futuro, este equipo desaparecería por completo a causa de que Penelope, Dylan y Hamlin pasaron a ser parte del consejo del reino Acorn. Hamlin parece tener algún tipo de resentimiento en contra de los Freedom Fighters protagonistas, ya que considera que, mientras que Sally y su equipo vivían todo tipo de aventuras, a ellos los dejaron olvidados en el pasado. Larry tiene mala suerte, pero no de la forma en la que piensan. Su superpoder es que tiene mala suerte y puede voltear las probabilidades cósmicas para que comiencen a pasar cosas malas. Esta habilidad haría que fuese reclutado por los Secret Freedom Fighters. Secret Freedom Fighters. Estos surgieron como respuesta al nombramiento de Ixis Naugus como rey legítimo de Nueva Mobotrópolis, en un intento de detener los planes del maestro y el aprendiz. Este equipo está conformado por Harvey Who, Elias Acorn, Silver the Hedgehog, Nicole, el tío Chuck, Larry Lynx, las gemelas Lico y Leta y mi padre Shard the Metal Sonic. Su primera misión como equipo consistió en apoyar al equipo Freedom durante el ataque de la Death Egg Mark II, donde pudimos ver cómo derrotan al equipo Metal sin mucha dificultad. Posteriormente los veríamos rastreando a Joffrey, quien fue enviado por Naugus a profanar una tumba de uno de los antiguos miembros de la Orden de Ixis. Naugus aprovecharía esto para amplificar el poder de su magia, permitiéndole realizar el mismo hechizo que Mogul usó en el pasado para controlar mentalmente a Tails, Mina y Mighty. Esto con la intención de crear una nueva orden de Ixis con la que poder conquistar el planeta. Este equipo tiene dos elementos que me gustan mucho. Por un lado tenemos a estos personajes que existen desde los inicios del cómic, pero realmente nunca habían tenido la oportunidad para brillar. Y ahora podemos verlos en acción y creo que eso está chido. Y por el otro tenemos a Shard, Silver, Chuck, Elias, Nicole, personajes que de cierta forma han sido marginados por la sociedad, ya sea por las decisiones que han tomado, por no apoyar a cierto líder, por ser rechazados por la ciudad, por haber cometido 1000 errores en el pasado. Son personas que por diversas razones no pueden estar en el ojo público, no pueden hablar abiertamente de su lucha contra Naugus y no pueden compartir sus victorias. Lo último que veríamos del equipo sería por un lado a Silver, quien ayudaría a capturar a Mecha Sally, y por el otro a Shard, quien primero ayudaría a Sonic y Amy a derrotar a la Hydra Krutzu, y después lo veríamos protagonizar una hermosa, preciosa y brutal pelea contra Metal Sonic. No jodas, bro, Silver capturó a Mecha Sally y Shard está a punto de morir. No puedo esperar a ver lo que pasará en el siguiente número. Los trajes que utilizan están inspirados en el que tiene Silver en Sonic Rivals. Al mismo tiempo, Shard está inspirado en Metal Sonic 3.0, personaje de este mismo juego. Cada uno de los miembros utiliza nombres en clave que hacen referencias a cartas de póker. Lico y Leta pertenecen a la Wolfpack, un clan de lobos que habitan en el continente de Soumerca. La líder del clan, Lupe, fue un aliado de los Freedom Fighters en varias ocasiones y los ayudó a luchar contra las fuerzas de Eggman. Wolfpack, el clan de los furros. Esta es una familia de lobos cuya participación no se ha centrado tanto en la lucha contra Robotnik, sino en una travesía a través del mundo para llegar a su hogar. Ellos quedaron atrapados en el reino Acorn durante la Gran Guerra y durante ese tiempo rescataron a todos los miembros de su especie que estaban esparcidos por el reino, para después regresar a su hogar en el país misterioso. Luego de poner de su parte durante el arco Endgame, la familia se movilizó hacia el sur, con la intención de regresar a su hogar. En varias ocasiones ayudaron a los Freedom Fighters y lideran la resistencia en contra de la división de la Legión Oscura comandada por Drago y Razor Claw. A pesar de ser bastantes miembros, la realidad es que los únicos relevantes fueron Lupe, quien es la líder, Leta y Lico, quienes pasarían a formar parte de los Secret Freedom Fighters, y Drago, quien nos traicionaría y se convertiría en su enemigo. Lupe no es un personaje original del cómic, sino que proviene de la serie Sonic Satam, y de hecho el personaje vuelve a aparecer después del reboot con un rediseño muy bonito. Luego de traicionar a la Wolfpack, Drago iría directamente a donde van todos los traidores. Así es, los Destructics, donde iniciaría la costumbre de que cada vez que aparece vemos como le rompen el hocico. Luego decidiría abandonarlos para convertirse en uno de los líderes del ejército de Eggman. Nerf Freedom Fighters. Los Nerf son una especie de criaturas subterráneas verdes que viven bajo tierra. Estas fueron dominadas por una división de la Legión Oscura conformada por su propia especie, liderada por este tipo llamado el Capataz. El caso de los Freedom Fighters que luchan contra esta división es que su única aparición fue en la enciclopedia. En la imagen que nos proporcionan podemos ver que literalmente basaron su personalidad en los Freedom Fighters de Knothole, más específicamente Tails, Antoine, Sonic, Sally y Bunny.
Según la wiki, esta especie está inspirada en los pitufos, que yo no sé ustedes, pero las similitudes son innegables, y en unos dulces con el mismo nombre. Team Dark. Estaba pensando si incluir o no a esta gente porque pertenecen a una organización distinta, pero al fin y al cabo hacen lo mismo que los demás. El Team Dark es un equipo de operaciones especiales perteneciente a las unidades guardianas de la nación. Estos a su vez conforman el brazo militar de la Federación Unida, que es el conjunto de pueblos y ciudades gobernados por los humanos y overlanders. La función principal de GUN consiste en proteger a la Federación y el planeta entero de los intentos del Imperio Eggman y sus aliados de conquistar el mundo. Los miembros del Team Dark son Shadow the Hedgehog, Rush the Bat, el Super Badnik E-123 Omega, Hope Quintobor y el comandante Abraham Tower. Durante la mayor parte del cómic, estos actuaron como personajes independientes unos de otros, viviendo sus propias historias y teniendo sus propias aventuras. Luego de unos años, cada uno y por diversas razones buscaría ser reclutado por GUN, donde serían formalmente reunidos en lo que hoy conocemos como el Team Dark. El primero en comenzar a trabajar para GUN fue Shadow, quien hizo acto de presencia en Nueva Mobotrópolis cuando Knuckles fue poseído por un espíritu chacarrero. Luego ayudaría a los pibardos solares a destruir a Metal Sonic. Lo veríamos junto a Rush en una misión que consiste en destruir un láser de Eggman. Cómo se jugó la vida tratando de reclutar a Gamma y Omega para finalmente tener el equipo completo. Ya siendo un equipo, estos participarían en 3 misiones. La primera consistía en obtener una esmeralda del caos de la Special Zone, gobernada por el dios Face. La segunda, el recuperar la esmeralda del sol que se le cayó a Eggman Nega. Y por último, proteger a la capital de la Federación Unida de un ataque de Eggman. Adicionalmente, y restándole un miembro al equipo a causa del reboot, participarían en la destrucción de otro cometa negro como en el que vimos en el juego de Shadow, este estando plagado de Black Arms que venían con la intención de vengar la muerte de su líder Black Doom. La caracterización de Shadow es bastante distinta a la de sus versiones de otros medios, siendo este mucho más emocional y empático. Hope es hermana de Snively y sobrina de Eggman, dando a entender que el talento en la construcción de máquinas es cosa de familia. Adicionalmente, ella jugaría un papel importantísimo en el desarrollo de Shadow. Gamma y Omega son el mismo personaje. Bueno, no realmente. Lo que pasó es que Gamma, antes de ser destruido por Omega, le transfirió sus recuerdos, datos y su software. Básicamente se metió en Omega, pero no con la intención de robarle su cuerpo o algo así, sino para liberarlo del control de Eggman y darle la oportunidad de tener una vida como la que él tuvo. No hay ninguna fuente que corrobore esto, pero tengo la teoría personal de que Rush es originaria del clan ninja Yakyu. Esto porque, pues, es un clan de murciélagos, además que eso justificaría de dónde obtuvo sus habilidades de pelea e infiltración. Tengo un video de 30 minutos cromándosela épicamente a esta versión de Shadow y el Team Dark, así que si quieren saber más del lore de estos cómics les recomiendo checar ese video. Además que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse, darle like y compartir para que se pueda llegar a más personas. Sandblast Freedom Fighters. Estos son de mis favoritos. Los Sandblast Freedom Fighters son los encargados de proteger el Gran Desierto. Este equipo está conformado por Jack Rabbit, Jolt, Ship Wolf, Tex the Lizard y Avery the Bear. Ellos serían los líderes del equipo, pero no los únicos integrantes, pues todos los habitantes de la ciudad de Sandblast forman parte de esta facción, siendo posiblemente el grupo más grande de Freedom Fighters. Pero la cosa no acaba allí, y es que lo más interesante de estos Freedom Fighters es que son bien extremistas. Luego de la derrota de Robotnik Prime, todos los furros robotizados que había creado quedaron vagando alrededor del planeta. Para la mala suerte de los Sandblasters, un gran número de estos robianos comenzaron a atacar la ciudad. Acorralados, se vieron obligados a aislarse del resto del mundo, al envolver su ciudad en un campo de fuerza que los protegería de los constantes ataques de robots. En este entorno hostil desarrollarían un gran fanatismo por los Freedom Fighters. Literalmente el generador del campo de fuerza es una estatua de Sonic. Cuando Sonic y Tails estaban rastreando a Ixis Naugus, terminaron quedando varados en el Gran Desierto. Afortunadamente Jack y sus panas estaban pasando por la zona y los llevaron a la ciudad. El problema es que Jack no tenía la intención de dejarlos ir. Posiblemente quería obligarlos a unirse en su lucha para liberar Sandblast y Sonic se dio cuenta de esto. Mientras Tails se escabullía para despegar el avión, Sonic debía encontrar el generador del campo de fuerza para poder escapar, dejándonos una escena bastante simbólica en la que Sonic destruye su propia estatua, la cual era la única defensa de la ciudad en contra de las interminables hordas de robots. Lo último que veríamos de ellos sería la imagen de Sonic, mientras mira con arrepentimiento cómo la ciudad es asediada por robots.
Nah, mentira, ese no es el final. No solo consiguieron reconstruir el campo de fuerza y ganarle a los rovianos, sino que los capturaron a todos. Tiempo después enviarían una señal de auxilio con la intención de que Sonic fuera a investigar y entonces poder capturarlo y ejecutar su venganza. Aunque les salió un poco mal, ya que en vez de Sonic iría Bunny. Como ellos sabían que ella era amiga de Sonic, decidieron liquidarla usando los mismos rovianos que años atrás casi los matan. Aunque tampoco les salió bien y Bunny se terminó escapando. Pero a pesar de lo cabrones que puedan llegar a ser, siguen siendo Freedom Fighters y siguen estando en contra de Eggman. En una ocasión especial, tenían planeado tomar posesión de una refinería de petróleo controlada por el dictador. Para poder hacerlo necesitaban apoyo de otros Freedom Fighters, pero todos estaban ocupados, por lo que les tocó a Sonic y Bunny ir a ver lo que estaba ocurriendo. Ya en el lugar nos damos cuenta de que, después de que los Vendes robotizaron a todos en el planeta, los rovianos que estaban cautivos en la ciudad volvieron a la normalidad. Uno pensaría que los Sand Blasters los recibirían con los brazos abiertos, pero la realidad es que años de guerra no son fáciles de olvidar. Todos los que alguna vez fueron esclavos robóticos fueron expulsados al desierto. Sin ningún lugar en donde refugiarse, terminaron regresando con Eggman, ya que al menos con él tendrían la oportunidad de sobrevivir juntos como una familia, a cambio de conformar una nueva división de la Legión Oscura que conquistaría el Gran Desierto, comandada por el tío de Bunny, el Barón Beauregard. La última vez que veríamos este equipo sería cuando Mighty y Ray estaban en la búsqueda de la hermana de Mighty. Luego de rastrear su paradero durante bastante tiempo, descubrirían que ella formaba parte de la Legión Oscura del Desierto, y para acercarse a ella cambiaron sus nombres y se unirían al equipo de los Pibes Arenosos. Para no alargar más esto, al final Mighty y los Chaotix se pusieron del lado de la Legión Oscura, y a los Sand Blasters no les quedó otra más que salir corriendo. Jack, Jolt y Shift están basados en Bugs Bunny, el Correcaminos y el Coyote, mientras que Tex y Avery se llaman así en honor a Frederick Avery, también conocido como Tex Avery, un animador que trabajó para Warner en las series clásicas de los Looney Tunes. Por razones que ya todos conocemos, los Sand Blast Freedom Fighters no sobrevivieron al reboot, pero en su defecto tenemos a otro equipo que cumple con el papel de los Freedom Fighters del desierto. Los Desert Riders son los encargados de luchar contra la división de la Egg Army comandada por Neptis the Vulture. Estos son Spike the Porcupine, Trevor the Mole y Sonar the Fennec. Yo te conozco. Su única aparición sería ayudar a Sonic, más furro que nunca, y compañía a atacar una base de Eggman. Lo más interesante es que realmente son dobles agentes, porque su verdadera intención es ayudar a Neptis, pero ella quiere destronar a Eggman, así que eso los convierte en triples agentes o algo así. Además, sus diseños están claramente inspirados en Sonic, Tails y Knuckles. Freedom Fighters de Light Mobius y Freedom Fighters del futuro. Los que hayan leído el cómic sabrán que existen tres líneas temporales. Primero tenemos la normal, que abarca la historia principal, desde el primer ataque de los Horda, pasando por los eventos vividos por Sonic y sus amigos, hasta 200 años en el futuro, lugar del que viene Silver. Luego tenemos dos líneas temporales alternativas, que son Light Mobius y Dark Mobius. Los Freedom Fighters de Light Mobius son un equipo conformado por los descendientes de los anteriores Freedom Fighters de esta línea temporal. Sus integrantes son King Sonic, sus hijos Sonia y Manic, Lara Sue, Argyle the Crocodile, Belle y Jack Ducodet, Melody y Sky Prower. A estos los pudimos conocer en los cómics de Sonic 25 y 30 años después. Entre sus hazañas están el derrotar a King Shadow y a T-Chaos, una fusión entre Tickle y Chaos. Luego tenemos a los Freedom Fighters del futuro, que son exactamente los mismos que los anteriores, solo que estos no son de Light Mobius, sino que son del futuro normal. En teoría, esto significa que al igual que en Light Mobius, los personajes de la historia principal se emparejaron con las mismas personas y tuvieron la misma cantidad de hijos. Pero hay que tomar en cuenta que para esta época, los constantes viajes de Silver a través del tiempo comenzaron a alterar el futuro de formas bastante raras. A eso le tienes que sumar el daño que provocó la primera onda Génesis para comprender que muy posiblemente este no sería el futuro definitivo para los protagonistas del cómic. Dark Freedom Fighters. Siguiendo con las líneas temporales, tenemos a los Freedom Fighters de Dark Mobius. Esta línea temporal parece ocurrir unos 17 años en el futuro con respecto a la historia principal. Aquí Knuckles fue poseído por Enerjak, de nuevo, solo que esta vez sí consiguió conquistar el planeta entero, convirtiendo a todo el mundo en estos seres llamados Prelates, dejando únicamente una pequeña resistencia liderada por su hija como forma de entretenimiento. Los miembros de esta resistencia son Janika, Dagger Walrus, Cutlass the Pooh, Scarlet Rabbit, Payback Fox, Blockbuster Polar Bear y Demodag. Ellos junto con la ayuda de Silver derrotarían al antiguo guardián y recuperarían a toda la gente que había sido desvivida entre comillas por Enerjak.
Aunque a simple vista estos personajes parecen ser versiones alternativas de sus contrapartes de Mobius Prime, la verdad es que no son originales del cómic. Estos provienen de un fan cómic escrito por el propio Ian Flynn llamado Outer M. Esta no es la primera vez que vemos a Janica. De hecho, aparece por primera vez en el número 106, siendo una referencia a Terminator. Ella viajó desde el futuro con la intención de evitar que pasara todo el desmadre que vimos. El problema fue que en vez de irse a su pasado, se fue al otro pasado y no pudo hacer nada porque ese no era el pasado al que debía ir. ¡Ah! Por alguna razón que desconozco, a estas versiones de estos personajes no les gusta que los llamen como a los otros. Me explico. Hay un momento en el que Silver casi llama Larasu a Janica y ella se enoja toda en plan ¡No me llames así! No sé si esto tendrá alguna relación con lo de Kenders y el no poder usar a sus personajes, aunque eso no tendría mucho sentido ya que pues usan el nombre de Enerjack sin ningún problema. Freedom Fighters de Knothole. Así es, los protagonistas del cómic, conformados por Sally Acorn, Antoine Ducolet, Rotor Walrus, Sonic the Hedgehog, Miles Tails Prower, Bunny Rabbit, Nicole y Amy Rose. Adicionalmente se unirían Big the Cat, Cream, Cheese, Heavy, Bomb y Tip-Up, el perro robot de Tails. Sí, por si alguien se lo pregunta y sin tomar en cuenta a los pibes arenosos, este es el equipo de Freedom Fighters más grande. Este se formó cuando eran tan solo unos niños luego de que cada uno hubiese perdido a sus familias por culpa de Robotnik o fueran perjudicados por él de alguna forma. Desde el primer momento su meta principal sería rescatar a sus familias, liberar a todos los que habían sido convertidos en robots, recuperar su hogar y librar al mundo entero de la tiranía de Robotnik. Recopilar las hazañas que realizaron a lo largo de la historia es un tanto complicado porque participan en todo el cómic. Podríamos mencionar sus constantes enfrentamientos contra Eggman, el resto de villanos y cualquiera que se oponga a la libertad y la democracia. Bueno, eso último no son demócratas, pero eso es otro tema. Tramas, subtramas, viajes interdimensionales, peleas contra sus versiones de Moebius, amor, odio, de verdad gente, es mucha historia. La cualidad más notoria de este grupo comparado con los anteriores es que al tenerlos durante tanto tiempo como personajes principales, pudimos ver el desarrollo de cada uno de ellos a lo largo de la historia. Tenemos a Antoine aprendiendo a dejar de ser un cobarde, Nicole evolucionando de una simple Nintendo DS a una entidad consciente, Amy pasando de ser una niña llorona a una auténtica máquina de guerra, Sally teniendo que lidiar con el peso de ser la líder, etcétera, etcétera. Es interesante ver la relación que existe entre ellos, ya que a pesar de que todos se llevan bien entre sí, algunos se llevan mejor, otros peor, se pelean, se reconcilian, y siempre tienen esas interacciones que parecen curiosamente realistas, ya que tienen el peso de años de compañerismo lo suficientemente bien escrito como para convencerte que además de ser Freedom Fighters, además de ser amigos, son una familia. Esto último es importante principalmente para Sonic, ya que para él sus amigos, su familia y su hogar son cosas sagradas, lo cual le jugaría en contra cuando le tocase presenciar cómo poco a poco perdía a sus compañeros. A causa de la pérdida de miembros, tuvieron que incluir a nuevos y el equipo se dividiría en dos. El equipo Freedom, encargados de proteger Nueva Mobotrópolis, y el equipo Fighters, encargados de perseguir al Death Egg Mark II y capturar a Mecha Sally. Probablemente muchos de ustedes saben que los Freedom Fighters provienen de la serie Sonic Satan, pero lo que no muchos saben es que el cómic se estrenó antes que la serie. ¿Esto quiere decir que la serie se basó en el cómic y no al revés? Pues no, pero ahora podemos decir con total seguridad que efectivamente Archie lo hizo primero. Entre otras curiosidades, tenemos a Nicole, cuya historia de origen es un auténtico rompecabezas. Lo que sabemos es que ella fue enviada al presente por una Sally de un futuro. El problema es que no está claro si es el futuro, un futuro alternativo, o un futuro alternativo de otra dimensión. Este grupo cuenta con dos miembros de la realeza, que son Sally, la princesa del reino Acorn, y Amy, que es prima del rey de Mercia. Hablando de Amy, ella perdió a sus padres cuando era pequeña, como no por culpa de Robotnik, así que su primo Rob la envió en un barco al reino Acorn con la intención de mantenerla a salvo, donde eventualmente conocería al resto de personajes. Pero además de esas dos tenemos a Bunny y a su tío, que aparentemente pertenecían a un clan que estaba bastante enemistado con la familia de Sally, a tal punto que sus padres murieron luchando en el bando de los humanos durante la Gran Guerra, cosa que es rara cuanto menos, ya que en ningún momento vemos esto representado de ninguna forma. En ningún momento vemos al rey mencionarle nada de esto a Bunny, aunque podemos suponer que los Acorn simplemente desconocían el hecho de que la familia de Bunny los había traicionado. Durante los primeros años del cómic a Rotor lo apodaban Boomer, pero era eso, un apodo, el cual sería adoptado como nombre por el anti-Rotor de Moebius. Esto llegaría a causar un malentendido que casi provoca que Silver mate a Rotor. Así como Tails es el apodo de Miles y Boomer el apodo de Rotor, Sonic también es un apodo. Y es que resulta que su verdadero nombre es Mauricio. Esto en honor a uno de sus abuelos, aunque más adelante en la historia se cambiará legalmente el nombre a Sonic. Igual está chistoso ver imágenes random de Sonic y pensar en tu mente,
Mauricio. Pero el nombre no es la única cosa rara de Sonic, sino también su edad. En el número 160, él y Scourge estarían cumpliendo 17, pero Sonic no tiene 17, físicamente sigue teniendo 16. Esto es por el time skip espacial del número 125, en el que Sonic estuvo como una semana en el espacio, pero esa semana fue realmente un año en Mobius. Hay un par de incongruencias con todo este tema de las edades, así que sí. Anthony pertenece a este raro grupo de movianos que hablan con acento francés. En ningún momento explican por qué lo hacen, pero está curioso. T-Pop, el perro de Tails, no es un personaje original del cómic, sino que proviene del juego Tails Adventure. Este equipo contó con 3 miembros que eventualmente se retirarían, siendo la primera Mina Mongoose, la cual es una velocista al igual que Sonic. Realmente ella no participaría mucho, ya que rápidamente se daría cuenta de que eso de ser Freedom Fighter no se le daba muy bien, así que en vez de eso decidió convertirse en una idol que viajaría por el mundo inspirando a otros a luchar por la libertad con su música. Luego tenemos a Fiona Fox. Tras una vida llena de crimen, Fiona trató de hacer algo bueno y ayudar a los Freedom Fighters en algunas misiones. El problema fue que cuando se reencontró con su pasado, sus compañeros empezaron a desconfiar de ella. Eso, sumado a su encuentro con Scourge, provocaría que su naturaleza de zorra saliera a la luz y se entregara al lado oscuro, convirtiéndose en un miembro de los mercenarios Destructix. Finalmente tenemos a Tommy Turtle. Él fue uno de los niños enviados a Knothole durante el primer ataque de Robotnik, aunque eventualmente sería capturado y robotizado. Años después se reencontraría con Sonic y se uniría al grupo. Ahí formaría parte de la inteligencia de los Freedom Fighters, conformada por Tails, Rotor y el tío Chuck, donde por accidente sería infectado con unos nanobots creados por Eggman llamados nanites. En un principio estos le otorgarían una serie de mejoras, pero con el tiempo estos serían utilizados por Adam para llevar a cabo su plan de juntar todas las esmeraldas del caos del universo en un solo lugar. En un intento desesperado por destruir a Adam, Tommy terminaría sacrificando su propia vida. Esto sería todo lo relacionado con los Freedom Fighters pre-Genesis, pero además tenemos a los Freedom Fighters post-Genesis. A pesar de ser personajes completamente distintos a sus versiones anteriores, son esencialmente lo mismo. Sally es el líder que hace cosas de líder, Rotor es el inventor, Bunny es el tanque, Antoine el espadas, Nicole es Alexa, lo mismo, pero restando años de desarrollo y las dinámicas interpersonales. Los eventos de esta continuidad son básicamente los mismos que los juegos, pero con algunos cambios que involucran la participación de los Freedom Fighters hasta Sonic Unleashed. La forma de actuar de este equipo es la de ir por el mundo resolviendo problemas en su platillo volador, cada uno con nuevas historias de origen y algunas de ellas afectan el presente de la historia. A pesar de las diferencias con sus antiguas contrapartes, siguen siendo los héroes de Mobius encargados de detener los planes de Eggman y su ejército. Si han leído los cómics, sabrán que los rediseños de los Freedom Fighters parecen tener relación con los eventos que ocurrieron con estos personajes antes del reboot. Pero, ¿por qué pasó esto? Se sabe que el rediseño de los Freedom Fighters era algo que iba a ocurrir con o sin reboot. Esto debido a que querían darles a estos personajes un aspecto más moderno y similar a la estética de los juegos. Como estaban pensados para aparecer antes del reboot, debían tener coherencia con los eventos del cómic. O sea que así se vería Sally después de ser desrobotizada, lo mismo con Bunny después de recuperar sus prótesis. Antoine tendría estos tonos rojizos, casi como quemaduras después de tragarse una explosión. Y Rotor, pues, se volvería un Jimbro. Aquí honestamente no capto la correlación. Como dato extra, el rediseño de Bunny es el único que pudimos ver antes del reboot. Bueno, al menos su silueta. Aparentemente la idea para el futuro de estos Freedom Fighters era separarlos, abandonar la idea de ser un equipo para convertirlos en personajes independientes. A causa de la cancelación del cómic, no pudimos ver de qué tratarían estas historias, al menos de forma oficial, ya que de hecho se pudo rescatar un cómic entero protagonizado por Antoine, en el que iría al castillo de su familia para enfrentar a un Guts furro, además de contarnos más sobre la historia de todo. ¿Qué? Holy cow! También existen bocetos de una historia protagonizada por Bunny, en la que descubriríamos que ella es originaria del universo de Blaze. Buenas gente, originalmente esto sería un video wiki sobre todas las facciones de los Freedom Fighters, pero quiero aprovechar para introducirles mi opinión con respecto a la situación actual de estos personajes en la franquicia. Y al chile no hay nada. No hay arte oficial, no hay menciones, no hay referencias pero ni en las series. No los metieron en los juegos móviles y eso que meten a cualquier pendejo.
Es como que desde la cancelación de los Archies a estos personajes los han ninguneado de la forma más terrorista posible, lo cual es ciertamente depresivo, weón. Solo piensa que fueron personajes oficiales que estuvieron desde el nacimiento de la franquicia hasta el 2017, y ahora es como si nunca hubieran existido. No soy partidario de que estos aparezcan en los juegos, ya que no tendría ningún tipo de sentido, y mucho menos en los cómics actuales. Primero, porque serían versiones completamente nuevas con las que no tengo ningún tipo de pinche vínculo emocional. Y segundo, porque seguramente la cagarán de alguna forma. Aún así, estaría chido ver que por lo menos reconocen su existencia de alguna forma. Sega, por favor, al menos muéstrame un píxel de algo que tenga que ver con ellos. Me da igual el contexto o donde sea, pero por Dios, dame algo, güey. Aprovecho el final de este video para saludar a la gentecilla del Discord, a la que se le quiere mucho, y de paso disculparme por la tardanza a la hora de entregar ese video. Les juro que no es por huevón, tengo una chamba que atender. Díganme en los comentarios cuál fue el equipo de Freedom Fighters que más les llamó la atención o cualquier cosa. Sin más que agregar, gente, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.